Buenas noches, gracias por estar ahí. Vamos a ir empezando ya a partir de que se vayan reuniendo y que se vayan juntando ahorita con nosotros. Vamos a ir iniciando, por favor, en la medida que puedan ir llegando. Bien, gracias por estar ahí ya con nosotros conectados. Gracias a Natalie, que vemos que ya está de este lado. A Martina, buenas noches, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Y vamos a iniciar en esta noche que estamos terminando ya lo que es la lectura del libro de Efesios. Solamente estamos checando algunas cosas propias de la transmisión. En lo que damos segundos, no minutos. No se preocupen, a que los demás puedan estar ya con nosotros. Pero gracias por estar ahí. Natalie, María del Carmen, gusto en verte otra vez, María del Carmen. Recuerden que vamos a estar teniendo también ahí los comentarios para que se puedan sumar a nosotros, ¿ok? Y ok, bueno, vamos a ver. Nada más que podamos iniciar esto. Recuerden que esta grabación y este video va a estar disponible en Restauración Naucalpan, en nuestro canal de YouTube, donde nos van a poder seguir, nos van a poder estar viendo y vamos a poder ahí transmitir pues justamente todo lo que se está grabando para que ustedes tengan los estudios completos de todo esto, ¿ok? Entonces la idea es que puedan irnos siguiendo. Bien, pues gracias, ya los veo por ahí. También ya les decía Georgie Terra, Lupita, bendecida noche, claro, gracias. Martina, Erika Urbano, bienvenidos. Qué bueno que están llegando. Vamos a hablar hoy, hermanos, de lo que es el libro de Efesios, capítulo 4, de lo que es el versículo 4, del capítulo 4, perdón, hasta el 6. Esto concluiría lo que es el estudio mensual. Bueno, no todo el estudio, quiero decir este libro. Recuerden que estamos tratando de tener un estudio, una lectura mensual. Estamos leyendo un capítulo por día. El primer libro con el que empezamos en este junio fue justamente el de Efesios. Y con el libro de Efesios pues estamos ya lo terminamos este sábado 6 de junio. Continuamos con el libro de Filipenses y así estaremos con Colosenses, ¿no? Prácticamente son las cartas paulinas y lo que estamos haciendo en esta revisión de cada martes, estamos haciendo un entendimiento general del libro para que ustedes si tienen dudas las puedan poner por aquí, se las vamos a ir contestando, o si tienen no habían tenido la perspectiva general del libro, pues puedan decir, pues lo voy a volver a leer porque ahora ya entiendo más o menos o más de lo que dice este capítulo, ¿ok? Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de capítulo de Efesios, capítulos 4 en adelante. Tengo por aquí algunos apuntes que estaré consultando. Si ya lo tienen por ahí, les diría que digan amén, pero mejor pongan un emoji o pongan un comentario, ¿no? Nada más para ir viendo que están ahí llegando. Luisa Paredón, bienvenida. Qué privilegio poder servirte también, Luisa. Y vamos a leer el libro de capítulo 4 al 6. Bien, lo que vamos a estar viendo en esta plática el día de hoy tiene que ver básicamente con la conducta de los creyentes. Y cuando estuve estudiando este libro, me di cuenta que había mucha información que tiene que ver justamente del capítulo 4 al capítulo 6 sobre nuestra conducta en lo personal, en lo familiar, con nuestros jefes o en la iglesia, con los creyentes, es decir, en diferentes áreas, como padres, como hijos, como jefes, como gente que trabaja para alguna empresa o que está como empleado, y nuestra conducta en general la vamos a ir desglosando, pero en general esto abarca todos estos capítulos, del capítulo 4 al 6. Y vamos a leer el libro de Efesios, vamos a iniciar en el capítulo 4, y vamos a leer el día de hoy en el versículo 2 y te lo voy a ir explicando. Recuerda que al ser un estudio de lectura mensual, si tienes alguna duda o algo que no entiendes, por favor escríbelo ahí
con tiempo para que vaya apareciendo y podamos alcanzar a mencionarlo desde el inicio. ¿Ok? Bueno, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estoy leyendo Filipenses, perdón, ya decía yo que no me sonaba, 4, perdón, Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí me voy a detener, Efesios capítulos 4, versículo del 1 al 3, vamos a analizar lo que está diciendo esta porción. Pablo está diciendo que está preso en el Señor y habla de una condición social en la que se estima desde la cual fue escrita esta carta, que tiene que ver con que estuvo preso, ¿sí? en Roma. Incluso la carta a los filipenses vemos que se escribió también en esa condición y lo vamos a estar viendo la semana que viene. Empezamos con Filipenses el martes que viene, ¿ok? Y dice que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Mira, muchas veces, y lo hemos repetido en otras transmisiones, nos interesa mucho el llamado y eso también es bueno anhelarlo. Pero el primer llamado que tenemos todos nosotros es a andar como dignos o como es digno, como es propio, como es debido, ¿sí? No como digno de andar con orgullo y sintiéndonos más, como es apropiado de la vocación a la que fuimos llamados, que es seguir a Jesucristo. Si tú eres cristiano y te sientes más que los demás porque incluso ya no practicas una religión como antes la practicabas o ya no eres parte de la religión anterior, ya estás en un asunto de soberbia. O a lo mejor tú te sientes que nadie te puede enseñar nada porque has leído mucha Biblia, no andas en una vocación digna, como fue lo que llamó Jesús y la carta que les está escribiendo a los efesios, en este caso Pablo. Pablo escribe esta carta a Éfeso porque sabía que algunos sentían que tenían una condición diferente o un favor diferente o una posición distinta a otros en la sociedad porque ya conocían de Dios. Y la verdad es que Pablo le baja 2 rayitas a su volumen y les dice, tienen que andar con toda humildad, no con algo de humildad en tu vida, ¿sí? Sino con toda humildad, mansedumbre. Y luego dice, versículo 2, soportándose con paciencia los unos a los otros con amor. La palabra soportándonos tiene 2 significados muy importantes. De origen significa o tiene que ver con que nos apoyemos, nos sostengamos los unos a los otros. Es como si yo soporto esta pared y la recargo, suponiendo que se va a caer, bueno, yo la detengo. Entonces yo soporto a mi hermano. En un lenguaje más occidental de nuestros días, soportar tiene que ser como, bueno, dice Pablo que lo aguante, ¿ok? Y sí, en ocasiones puede tener que ver esto, tiene que ver con que hay personas con las que no te vas a llevar de un inicio o gente con la que honestamente a lo mejor no te cae, pero si tú tienes la conciencia de que también es una persona salva por la cual Jesús dio su vida, te va a ser fácil sobrellevar el asunto, ¿ok? Entonces yo sí aplicaría esta parte en las 2 cosas. ¿Por qué? Porque dice, sopórtalos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir, así como yo sostengo a alguien, yo también espero que alguien me sostenga en algún momento dado, ¿sí? O me soporte en oración, o me apoye cuando tengo alguna tribulación, o que yo sepa que cuento con esa persona, básicamente. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En versículos anteriores que estuvimos viendo el domingo en la transmisión de la reunión dominical, tocamos una parte que decía que tenemos que estar también, ser diligentes. Y esta es otra palabra que Pablo utiliza como parte del lenguaje que él maneja, o un lenguaje que habla de su educación. En una parte nos dice solícitos, pero diligentes, pero en otra dice solícitos. Es decir, tenemos que ser diligentes para cuidar nuestra vida y saber cómo estamos creyendo en Dios y que no nos vayamos a perder y cuidar nuestra salvación. Pero tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
en guardar y en entender lo que es el Espíritu Santo en verdad, y no tratar de meterlo en filosofías huecas y humanas, como de pronto uno puede ver en la televisión, gente que se dice experta y ya dice muchas tonterías y herejías y en programas que parecen muy documentados y muy entretenidos, pero son parte de las cosas que vamos a oír proclamar en estos últimos tiempos. Versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos conduzcamos como Dios dice que debemos de conducirnos. Perdón, perdí por aquí un poquito la página, pero si hasta el momento alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor, les pido que la expresen, si no vamos continuando, ¿ok? Vamos a leer ahora Efesios capítulo 4 y versículo número 6, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 6. Y dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto nos enseña que este versículo está transmitiendo la cobertura y la omnipresencia y la presencia total que tenemos de parte de Dios en nuestras vidas. Porque si tú te detienes a leerlo bien, dice: un Señor, una fe, un bautismo. Esto habla de la unidad de la fe, hermanos. Esto habla de lo que te debes de fundamentar. Esto habla en el versículo 5 y 6 que no debes de hacer ni tantito caso a doctrinas huecas que van a venir. Ya no hablemos de la religión en la que muchos estábamos. A doctrinas donde te dicen, no, el Espíritu Santo, y dicen cualquier tontería que yo no voy a repetir para no caer en una blasfemia, ni siquiera por decirlo como ejemplo. No, que Jesús es esto y que es lo otro. A ver, hay una unidad que lo dice la Biblia, y es un Señor, una sola fe. Por eso no es cierto que hay muchos caminos que llevan a Dios. Por eso no es cierto que todas las religiones te conducen a Dios. Este versículo puede tirar todo ese argumento. Hay un Señor, con quien quiera que tú hables. Hay una sola fe y un solo bautismo. Una sola forma de bautizarse, que es ser sumergidos en agua, ser inmersos unos segundos. Si tú no te has bautizado, ahora que estemos de regreso, pues puedes acercarte con nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer para que toda esta parte en ti esté completa. Versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todo. Ok, ¿qué nos está hablando aquí en el versículo 6? Que Dios es nuestro Padre, por todos, está en todos nosotros, ¿sí? Y está sobre nosotros. Quiere decir que Él nos cuida, que Él está dentro de nosotros, y yo no debo de dudar que Dios no quiere ya nada conmigo por cualquier cosa que yo haya hecho. ¿Ok? Si nos dejan saber cómo van. Ya llegó Yahad, Fernanda, saludos, Noemí. Gracias por estarlo viendo. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Vamos a estudiar lo que dice del 7 al 11. Y esta parte es padrísima, pero también bien importantísima, bien importante. Dice la Biblia, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme, eso quiere decir de acuerdo a la medida del don de Cristo. Y Pablo explica por qué, y ahorita me voy a detener aquí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, el primero, el segundo, el tercer cielo y los cielos de los cielos, para llenarlo todo. Aquí podríamos tener horas de plática tan solo en esos 3 versículos. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y me detengo hasta ahí porque es un asunto doctrinal y de gran fundamento. Los 5 ministerios, yo 5 y 10 con las dos manos, los 5 ministerios que debe de haber en una iglesia
son los que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos dones los da el Hijo, también el Padre, pero principalmente vienen del Hijo. Y Pablo lo explica muy bien porque dice: Jesús, ¿quién es el que bajó cuando murió, cuando fue crucificado? ¿Qué es esto de que bajó y subió? Pues que bajó hasta lo profundo de la tierra, regresó, subió a los cielos y no solo lo atravesó como una cosa así, como un objeto que pudiera atravesar todas estas capas de manera rápida, sino que dice que los atravesó y los llenó completamente para llevar en él toda esta parte que es la cautividad. Y dice, y dio dones a los hombres. Hermanos, ahí está la clave de los llamados. Ahí está la clave cuando tú dices, ok, yo quiero servir en algo. Perfecto, hermano. Comienza funcionando en algo de la iglesia. Es decir, a lo mejor se te pide un favor, o que laves el baño, que acomodes las sillas, o que cuides la puerta, porque el llamado, los dones, Dios te lo va a dar. Pero si Él te encuentra santificado, te encuentra orando y te encuentra estudiando la palabra de Dios y como cuarto punto, trabajando en su obra, Dios llama a los que encuentra trabajando. No llama a los que no están de flojos. Pero cuando nosotros decimos, yo quiero ser apóstol, maestro, profeta, evangelista, eso es bueno, hermanos. Pero Dios te va a probar, Dios te va a poner en un tiempo y te va a dar alguno de esos ministerios. El asunto es que tengamos las motivaciones correctas y adecuadas para querer ser algo en la iglesia. Y eso está bien, no está mal, no es reservado para algunos. Si la motivación que hay en ti es que te vean, que te aplaudan, que digan cuánto sabe, cómo estudia, qué padrísimo, cuánta gente tiene. O sea, si hay tantito de eso, qué padre toca, qué padre canta, qué padre escribe, qué unción cuando habla. Si hay tantito en tu pensamiento de, ya me imagino que alguien llegue y me diga, hermano, qué mensaje. ¿Sabes qué? La motivación es tu gran yo. Y las cosas de la carne, dice la Biblia, que se oponen contra las del Espíritu. Obviamente en este planeta alguien te va a decir, hermano, me ministró su mensaje, me ministró su canto, qué bueno, recibe el comentario, no vamos a ser maleducados y vas a decir, claro, para la gloria de Dios y qué bueno, y tenemos que ser perfeccionados. Y el siguiente versículo nos dice el cómo, para qué debemos de anhelar estos dones que Jesús los da. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, la clave está en el para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, si tú estás como pastor, maestro, apóstol, evangelista, ministro, todo el asunto, ¿qué crees? ¿Cuál es tu nombre de tu trabajo? No te lo voy a decir groseramente ni mucho menos, pero tú eres el que está para servir a los demás. Tú eres el que está para atender la mesa, al servir el pan en una predicación, al atender a la gente, al tratar con el que no te llevas, para el perfeccionamiento de los santos, dice la Biblia. En ningún momento dice para galardón mío, tratando de utilizar palabras y frases bíblicas, para alabanza de mi nombre como ser humano, para reconocimiento tuyo ante las personas. ¿Y sabes qué? Cuando ministras, tienes que ministrar tanto para el que te cae bien como para el que ni toleras. Tienes que ministrar pensando en lo que Dios dice para que baje a tu corazón y después lo digas, y hacer a un lado o hacer hacia abajo todo aquello que tú crees que está padrísimo decir, cantar, tocar, alabar, ministrar o enseñar. Por eso el grupo de alabanza en Restauración Naucalpan saben que siempre les digo, ora antes de elegir los cantos y por favor comunícame antes cuáles van a ser. Por un asunto de orden, no por un asunto de que ellos estén pensando algo distinto. Buenas noches, Yolanda, también. Porque hay un orden que está establecido en la Biblia y porque no es para mí, no es para no es para otra persona, es para nuestro Dios.
Y cuando Dios te encuentra estudiando la palabra, orando su palabra, pero en tu vida de santidad, el llamado va a venir. Y a lo mejor tú querías ser maestro, pero a lo mejor Dios te llama a ser apóstol. A lo mejor tú querías ser un músico o querías tocar en la alabanza, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que dice Dios, yo te llamé a algo. Y te lo digo por experiencia. A mí encuentro cierto gusto en poder cantar y ejecutar, tratar de ejecutar de mejor manera un instrumento y participar en esas áreas. Pero Dios nos ha hecho entender a tu servidor y a otras personas que en las iglesias, en la red de las iglesias, ¿a qué te llamé? ¿A qué te envié? Y el libro de Filipenses encontré una frase que se las voy a decir desde ahorita, pero la vamos a estudiar la semana que viene. Si tú vas al libro de Filipenses, solo como un paréntesis, no me acuerdo muy bien ahorita en esta parte, ¿sí? Bueno, te lo voy a decir, pero habla de que nosotros recibamos con beneplácito y con cordura y con atención a aquellos a quienes han sido enviados, ¿ok? Pero bueno, hoy estamos analizando Efesios. Quisiera saber qué te parece lo que llevamos dicho hasta ahorita y que tú puedas leer Efesios capítulo 4 del 7 al 11. Te va a hablar de los dones ministeriales y eso los da el Hijo. El Hijo es el que establece pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, profetas y evangelistas, perdón. Siempre he tenido una bronca con ese versículo. O sea, de los 5, alguno me falla. Pero es Jesús el que establece al apóstol, al profeta, al evangelista, a pastores y a maestros. En el caso de Restauración Naucalpan, tenemos a maestros que nos ayudan con la parte de los niños. Tenemos una ejecución pastoral que se trata de un encargo que nos han hecho para cuidar de ti. No tenemos un nombramiento, pero es un encargo que tenemos que hacer en ese asunto. Tenemos que orar para que en una iglesia, en una misión, Dios mande y establezca los 5 ministerios. El apostolado lo tenemos de parte de nuestro pastor Víctor, es el que tiene iglesias debajo de él. Eso es lo que significa un apóstol, ¿ok? Pero nos faltaría el evangelista y nos faltaría también el profeta. Que el profeta trabaja de la mano de lo que es el pastor. Pero bueno, lo estaremos enseñando mucho. Esto es lo que les está diciendo Pablo a los Efesios, para avanzar. Los porqués del ministerio, ya te los di, del 12 al 14, del versículo 12 al 14. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, ¿para qué son los dones ministeriales? Para atender a otros, para orar por otros, para servirles, para darles palabra, para estar cuando necesitan un consejo, para atenderlos, para ministrar el corazón de Dios a sus vidas, para servir a los demás y para que esto los lleve a evitar a que ya no seamos niños fluctuantes que decimos hoy me congrego aquí, mañana ya no me congrego, hoy regreso aquí, hoy mañana voy a otra iglesia porque me encanta cómo están tocando y predicando. Hay un congreso con tal persona, corro con ese asunto para ir para allá. Eso nos hace ser fluctuantes. Hace unos años, 1 año o 2, no me acuerdo bien, fuimos a un concierto y con los jóvenes y parte de la iglesia en la misión, y yo me acuerdo que le pregunté al pastor y de momento no sabía si debía preguntarlo o no, porque pues finalmente es un evento cristiano, pero cuando uno entiende que está sujeto a autoridad, dice, pues no vaya a ser que a lo mejor no sea bueno. Y yo le pregunté, y el pastor me dijo, particularmente a mí los conciertos no me agradan. Particularmente siento que se desvía la atención y que uno puede encontrar cosas que no son correctas, aunque sean conciertos cristianos a veces. Y sucedió uno que otro desliz por ahí. Pero si ustedes quieren ir, vayan, entonces tienes mi autorización. ¿Por qué le decimos esto? Porque el que se sabe que está dentro de una iglesia, una misión, puede entender que todo esto es para la edificación. O sea, tú no te vas a ir a meter a un evento
solo porque pues, te gusta dónde están las cosas, o porque quieres comprar un disco, o porque te quieres tomar una foto, quieres que te tomen un autógrafo, o sea, no es para eso, hermanos, ¿ok? Por eso tenemos que tener bien claros los dones ministeriales que los da el Hijo, ¿ok? Versículo 22, 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Hablé un poquito en la reunión del domingo, puedes buscarlo en Facebook y en Restauración Naucalpan en YouTube, acerca de dejar lo que nos hace daño. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, cuando mezclamos los deseos de reconocimiento que queremos en el mundo, los deseos de ser notados, de ser aplaudidos, y se nos ocurre meterlo en alguno de estos ministerios o de los dones que Dios ha dado aquí, eso se vuelve una pachanga, hermanos. Porque aquellas personas que buscan reconocimiento, pero no han sanado esa parte, y Dios les ha dado un don y les ha dado un llamado, porque sí se los puede dar, eso no te lo discuto, pero que no han sanado su vida, el ministerio te va a dejar encuerado. El ministerio te va a hacer notar cuáles son tus verdaderas intenciones. Tarde o temprano se van a notar. ¿Qué es lo que te empuja? ¿Qué es lo que quieres obtener? Y en ocasiones amamos más la obra del Señor que al Señor de la obra. Tengamos cuidado, pidámosle a Dios que nos haga tener un corazón claro, directo, como dice Efesios, que nos despojemos del viejo hombre que está viciado, porque los vicios van a hacer que nuestro ministerio o que nuestro llamado puede ser que haya llegado, pero se puede truncar, puede no avanzar o puede incluso nunca prosperar por todo. Y entonces eso trae frustración y trae tristeza al corazón del hombre, porque ve que no avanza. Mejor llegar sano, llegar limpio, llegar lo mejor que se pueda, y no que te lo merezcas, porque ese es otro tema, no es que me lo merezco y yo por eso tengo que estar ahí, sino entender que si Dios te da algo, Él te va a respaldar, pero también vas a pasar por muchas pruebas y muchas cosas que están pasando cuando estás en este tipo de cosas. Capítulo 5 de Efesios. Ahora dice, andar como hijos de luz. ¿Cómo es nuestra conducta ante otros? Aquí empezó primero Efesios capítulo 4, cómo tienes que ser unido, sostener a la gente en paciencia, en paz, tolerarlos. Estás trabajando en la obra para atender a otros, eres servidor de otros, eres el mayordomo de otros, prácticamente es para que otros crezcan. Y luego Efesios dice, ahora les voy a decir en el capítulo 5 cómo se deben de conducir tú y yo frente a la gente. Y esa es la parte importante. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, capítulo 5, versículo 1. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como le conviene a los santos, es decir, a ustedes. Ni palabras deshonestas. Hermano, la Biblia prohíbe decir groserías. Pues mira, como tal no lo prohíbe, pero te dice que no tengas palabras deshonestas. O sea, ahí apunta capítulo 5, versículo 4 de Efesios. Ni necedades. ¿Algunos de ustedes han sido necios? O bueno, hemos sido necios para que no se sientan solos. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A ver, ¿qué les dice Efesios aquí? Pablo a los Efesios, tú podrás ser cristiano. Esta carta es para los creyentes, no para los no creyentes. Tú podrás reunirte en la iglesia, podrás tener un ministerio, podrás tener tus asegúnes como todos, claro, somos seres humanos. Pero sabes una cosa, si allá afuera, con la gente que ni siquiera sabe que eres cristiano, a la que no le dices que eres cristiano, porque te da pena, porque no quieres que sepan, porque te escudas atrás del argumento, bueno, no, esa es mi creencia y yo, ¿para qué les tengo que decir? A lo mejor tú no se los vas a decir, pero el Espíritu que testifica por ti sí se los va a hacer notar. Y lo peor de todo es que Dios lo sabe. Y lo peor me refiero no porque esté mal que Dios lo sepa, no sea que alguien vaya a interpretar mal estas palabras en un futuro video, sino que tu forma de ser tiene que ser igual
que es en tu casa, en la iglesia y en todos lados. Entiendo que a veces no es completamente sencillo, es parte de una lucha, pero tiene que ser una lucha consciente. Y entonces tú puedes estar sirviendo a Dios, pero a lo mejor ser un avaro, ¿sí? Todas las cosas que tú quieras obtener en la vida, dices, y quiero más, y no estoy a gusto con lo que tengo, y quiero más, y si me puedo meter en un negocio gacho, pues me meto en un negocio gacho, y si quiero, y si puedo, pues miento con tal de sacar ventaja. Y dice Dios, ¿en serio te comportas así? Eso es lo que está diciendo Efesios. Y si tienes un negocio, cuanto más, hermano, tu negocio, mi negocio, o mi trabajo, o si tú trabajas para alguien, tiene que ser reflejo del Dios en el que crees. Así te ofrezcan una la nota y te digan, sí, pero si me escondes tal dinero, sí, pero si me negocias una factura que no viene a tu nombre. ¿Y sabes qué? Yo sí les he dicho, yo prefiero no hacer negocios contigo, porque estoy comprometiendo dinero maldito que va a entrar a mi casa. Eso no se los dices, porque es un dinero de truanerías o palabras deshonestas. O a lo mejor en la iglesia hablas bien, pero estás en reuniones de negocios y pues te sueltas la carcajada con una grosería, con una palabra en doble sentido. Y Efesios dice abusado, porque tú tienes que dar testimonio a los que están allá afuera. Y dice versículo 7, no seas partícipes con ellos. O sea, de veras, hermanos, yo me he enfrentado a personas que me he dado cuenta que han dicho mentiras. Y cuando llego a este versículo, y mentiras donde ellos aseguran haber sido gente que hacía las cosas con el corazón y que las hacían por el amor y la bendición de otras personas, te dan todo un discurso que no les pides. Cuando llego a este versículo, entiendo por qué más adelante en la Biblia dice, con los tales ni aun comas. En serio, señores, en serio, con los tales ni aun comas. No participes. Gente que yo he tenido la forma, no sé, como el discernimiento o el presentimiento de que algo no anda bien en sus vidas, y en ocasiones he pasado por grosero cuando digo, a mi casa no entran, con todo respeto. He pasado por grosero. Meses después, no años, circunstancias después, la vida te da la razón, o Dios te hace ver que tienes razón y que por algo no entraron a tu casa. No estoy diciendo que con todos lo apliques, ¿verdad? Pero hay gente que es muy específica y desde el principio se nota que no anda en un espíritu correcto, aunque se congrega, aunque tiene pastor. Si así lo dice. Versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Andar como hijos de luz. ¿Ok? Esto dice capítulo 5, versículo, les decía, 22 también. Vamos a leer el 5:22, me voy a adelantar un poquito para no dejar de lado lo que llevamos hacia el capítulo 6. Este versículo está padrísimo porque ahora habla de la conducta en las parejas. Y no te empiezas a desconectar, conéctate más, háblale a tu marido, si no está por ahí, háblale a tu esposa. Someteos, versículo 21, voy a leer Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, en el respeto a Dios. Considero tu opinión y tú consideras mi opinión en todos los de la iglesia, pero también en la casa. Todos. Y dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir? Si tú pregonas, si tú muestras con tu actitud, no, lo que el pastor me pida yo voy a hacer, no, lo que él me diga, yo le pido permiso y si me da chance yo lo hago, si él me dice que participe en algo, con todo gusto, es para la gloria del Señor, y tú llegas a tu casa y tu marido es cristiano o no es cristiano, y dices, ¿yo por qué me tengo que sujetar a este? A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Ahí tenemos un problema, que es toda una disertación. Si tú estás dispuesta como mujer, no te preocupes, hombre, ahorita vamos a hablar para ti, a someterte a tu marido, pero entendamos algo, someter no es un asunto de que el marido, la Biblia le dé legítimo poder para decir, haz lo que se me antoje, en todas las áreas de la vida, y cuando yo quiero, vas, me traes, me pones, me subes, me bajas, no está diciendo eso, Someteos quiere decir agarrados, es decir, mujeres estén agarradas de sus maridos, así como te agarras en el Señor. Pero también les dice otra cosa, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Nos guste o no, incluso a hombres puede no gustarles esto porque deciden dejar cierta autoridad, ciertas cosas en manos de la mujer. Dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta, es decir, la iglesia está agarrada a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oiga, pero mi marido no es converso. No te preocupes, la Biblia dice que acaso no sabes que por tu testimonio, mujer, harás que tu marido se salve. Aquel marido que es inconverso, si tu marido es inconverso y consiente vivir contigo, o tu esposa es inconversa y consiente vivir contigo, por tu testimonio harás que ellos vengan a la fe y los santificarás. Es primera de Pedro 3, dice Fabi. Maridos, ahí ya nos toca amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Tú puedes decir como marido, yo amo a la iglesia, amo a Dios, amo a Jesucristo, y lo que Él me diga, yo hago, perfecto. Así como Él ama a tu esposa. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Purificado en el lavamiento de la palabra, ¿ok? Por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Sabes? Si tú acostumbras a hablarle groserías a tu esposa, hablarle majaderías y decirle que no sirve para nada y decirle cosas que la hieren, con todo respeto eso es lo que vas a tener. Porque tú, varón, lo estás declarando. ¿Ven cómo la cosa se equilibra? No es un asunto de confrontación de bandos, no, al contrario, es un asunto de agarrarse unos con otros y soportarse unos a otros en amor. Eso es lo que dice el capítulo 5 en esta parte, cuando está hablando de la conducta en pareja, ¿ok? Y versículo, también quiero hablarles aquí en esta parte de eso, de que nosotros tenemos que ser unas personas que entendamos cómo quiere Dios que amemos a la iglesia y cómo amemos a Dios y cómo amemos a nuestras esposas. En ocasiones te voy a dar un consejo en autoridad, y cuando lo digo en autoridad voy a explicar lo siguiente, es porque lo hemos hecho, ¿sí? En ocasiones tú te puedes dar cuenta que algo no va a andar bien, que como que empieza un asunto ríspido en la familia. Tal vez empieza un asunto que dices, si yo le sigo va a desembocar en discusión. Si yo, hombre, contesto, esto se va a encender. O igual con la mujer, si ella contesta, esto se va a encender. Y a lo mejor te das cuenta que ese día no se levantó bien, o tiene al inicio del día alguna circunstancia que dices, esto huele como que a casi a azufre, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? Sabiendo que tú eres cabeza de la casa, no en soberbia, igual esto aplica para los hijos, pero abusados. No es ignorar, es simplemente, puedes decir una breve frase y decir, yo no voy a pelear en este momento contigo. ¿Por qué? Porque puedes declarar tu postura ante ella, ante él y ante Dios, que es un compromiso verbal de decir, no voy a pelear. ¿Qué quiero decir con eso? No sé si tengo la razón, no sé si la tienes, pero no voy a contestar. No es ignorar, no es que te voltees y te vayas, no, simplemente no contesto. No hablo problemas. Y si tienes que contestar, contesta en un tono muy distinto y plenamente dominado. Ahí empieza la verdadera batalla, el verdadero asunto, cuando tenemos un asunto en pareja. Porque va a suceder, hermanos. Y cuando yo vivía estas circunstancias, Dios me recordaba a Efesios y me decía, ¿cómo vas a contestar? ¿Como tú quieres o cómo vas a honrar a mi palabra? ¿Como lo digo yo o vas a seguir enseñando pero no haciendo? Entonces yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a discutir. Y no quiere decir que yo sea el héroe, no, sino que cada uno de nosotros podemos decidirlo igualmente en nuestra casa. Porque si no llevamos la Biblia a la práctica, hermanos, estamos leyendo libros por leerlos. Y qué bueno que lo leas, pero tienes que aterrizarlo a tu corazón. ¿Ok? Entonces, la conducta sigue en ese capítulo, hablando así en el capítulo 5, del 6 al 15, como quien conoce a Dios, todo eso. Y para ir terminando, no sé si tienen algún comentario, déjenme ver aquí. Angélica Olmedo nos saludó como 3 veces, no lo había visto. Ay, perdón, puse mi dedo, perdón. Voy a ponerlo de este lado. Gracias por los emojis, Angie. Y Efesios capítulo 6, ya para rematar, ya nos habló de cómo nos debemos de comportar, cómo soportarnos, cómo tratarnos entre pareja, cómo tener el testimonio hacia allá afuera con las personas que no son de Cristo o que no te conocen o que no son de tu misma fe, como dicen hoy día, y termina con un asunto de familia. Esto quiere decir, en resumidas cuentas, Efesios 4, 5 y 6 tocan de nuestra conducta como creyentes
como los que decimos que creemos en Dios, de nuestra conducta con los que no lo son, de mi conducta, no de la conducta del de enfrente, de cómo te conduces tú con tu pareja, hombre o mujer, mujer, hombre, y en relación a qué. Y también, para terminar, la conducta en familia. Así que si tú quieres peinar esta área en tu vida y saber cómo se tiene que tratar, Efesios capítulos 4, 5 y 6 te va a hablar de cómo tienes que ser en todas estas áreas. No es como sean los demás. Es que yo miento porque la persona de enfrente miente. Perdón, eso no lo dice la Biblia. Te está diciendo, tú no mientas. Es que la persona de enfrente pues me echa pleito y pues por eso yo contesto. Te dice, condúcete de manera casta y bueno. Es que mi marido no es cristiano y por eso pues yo lo mando muy lejos, ¿no? O mi esposa no es cristiana y yo la mando muy lejos. El Señor lo que te pide a ti, lo que me pide a mí, es someternos unos a otros, agarrarnos en buena onda unos a otros, soportarnos. Y dice, tú eres cabeza, ¿sí?, de la casa, en el caso del hombre. No tratemos de amoldar a Dios con calzador en modelos occidentales donde digamos, es que en mi familia la mujer siempre ha mandado. No es un asunto de minimizar, hermanos, es un asunto de orden de parte de Dios. Cuando sacamos de nuestra mente que es que si la mujer no puede mandar, la estamos haciendo menos, no es cierto, hermano, no es cierto, es una mentira. Estamos dándole un correcto lugar. Yo he tomado las mejores decisiones de mi vida en los negocios y aún en cosas de la iglesia por escuchar a mi esposa. Por entender que tiene razón, por entender que aún en los trabajos que hacemos a lo mejor aquí en la casa, de pronto digo, yo lo quiero hacer así. Y cuando ella me hace ver sus comentarios, a veces yo decía, no, pero pues ya está así, yo lo estoy haciendo. Entonces, someterme, es decir, como cabeza, escúchala. ¿Y qué crees? Cuando hago como me está solicitando o me está sugiriendo porque me da un argumento, las cosas quedan bien. Hermanos, no trates de jugarle, no regreses después de esta cuarentena con los mismos cánones que tienes. Si tu marido no es cristiano, hónralo de boca y también de corazón. Imagínate, esposa, que tú llegues con tu esposo y le digas, sí, mi amor, como tú me digas. Tu esposo se va a ir de espaldas y va a decir, ¿qué mosca le picó? Pero más bien, ¿qué espíritu le entró? Y que la esposa dijera, pues a lo mejor hasta hoy día exagerado, como lo decía Sara a su esposo, le decía, sí, sí, mi señor, o sí, mi amor, claro, para hacerlo más bonito, y viceversa, que se puedan unir los otros y decir, ¿qué te parece? ¿Podemos llegar a acuerdo? ¿Lo podemos hacer así? Oye, veo que te estás molestando, ¿qué te parece si ahorita no decimos nada? Después lo vemos, o a lo mejor me acerco y nada más te abrazo, con tal de que mejor un abrazo a tiempo que un enojo que dure mucho tiempo. Es mejor. Porque así nos vamos a conducir como hijos de Dios, que andamos en la luz y no que andamos en una religión. Porque podemos ser cristianos con una perfecta religión y creer en Cristo, pero no creerle a Él. Y tú no le crees a Dios cuando haces lo que bien te parece, como bien te parece. Y este es el mensaje que dice la carta de Efesios. En estos últimos 15 minutos déjame llegar a lo que es Efesios capítulo 6. No llore, no ponga lágrimas. ¿Quién puso lágrimas? Yolanda, gracias. Yo me he sujetado a mi marido tanto en las buenas como en las malas, más ahora que está mal. Eso es bueno, Yolanda, porque la bendición de Dios va a poder venir a tu vida en todas las áreas que lo necesites. Ahora hácelo saber. Tal vez ya lo has hecho, estoy suponiendo, ¿no? Hazle saber, está bien, amor, como tú digas, me parece bien. Pero recuerden que las esposas pueden tener una frase que te dice, vamos a ¿cómo se llama? Pero la cosa que tú decidas nos puede llevar a los pies a otros. Hace rato les voy a confesar, me estaba carcajeando porque estábamos viendo una película aquí en la casa y de pronto en la película una esposa le dice a su marido, le dice que dónde anda, que pues por qué anda llegando tarde, en fin, tiene dudas de lo que está haciendo allá afuera. Y el marido muy dispuesto le dice, vamos a hablar, ándale, vamos a hablar. Órale, te escucho, vamos a comunicarnos. Y se sienta el hermano, o bueno, la persona, se sienta y ella empieza a hablar y el tipo se comienza a dormir. Tampoco hagamos ese tipo de cosas. Y nos dio mucha risa porque dije, pues tampoco es manera de hablar, ¿sí? Y no le estás prestando atención. Hermanos, es bueno que tengamos tiempos de plática. Es bueno que no dejemos crecer las broncas. Y que te sientes, literalmente, te sientes solamente con tu esposo, con tu esposa. Y más,
Si tú estás o hay adolescentes o jóvenes entre nosotros y quieren en algún futuro formalizar una relación y entablar una relación, tienen que entrar con esto bien claro en su vida, porque si no, esto se va a empezar a disgregar en estos matrimonios. Y lo que Dios quiere hoy día son matrimonios fuertes, matrimonios no que no tengan problemas, pero matrimonios que se arreglen, matrimonios que sean cordones de 3 dobleces, que seas tú hombre, sea Dios y sea tu esposa, y que aquí entre ustedes se arreglen y que digas y reconozcas sinceramente, pues a lo mejor me cuesta y no quiero entrar en sujetarme a mi marido. A lo mejor es cierto, porque a lo mejor hay un tema familiar donde siempre ha permanecido eso, pero ya es tiempo de que o vivimos la palabra, hermanos, o los tiempos difíciles van a llegar y nos van a demandar ser cristianos de una sola pieza. Además, no es de qué lado se pone Dios. Dios se va a poner del lado donde respalda la autoridad. Y eso empieza por el varón. No estoy haciendo de ninguna manera a un lado a la mujer. ¿Ok? Continúa en el versículo. Gracias, Orlando. ¿Qué dice? Está escuchando. Saludos a tu esposo. Pues ahí está, qué gusto. Para que le puedan leer Efesios. ¿Saben qué pueden hacer, mujeres? Léanle. Imagínense, sentar a su marido y leerle de manera intencional el capítulo 5 de Efesios, versículo 21. Imagínate tu marido que tu esposa te lea la palabra y te diga, las casadas estén sujetas a sus maridos, y luego le hablas de lo que Dios le pide a él. Es un ejercicio bueno, no es un ejercicio de confrontación. Pero bueno, vamos con los hijos para terminar. Hijos, obedecer en el Señor. Y otras versiones dicen también sujétense a sus padres. A sus padres, porque esto es justo. A ver, esto lo dice Dios, no lo dije yo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. A lo mejor tú eres adolescente y no le puedes dar dinero. A lo mejor estás estudiando y no le puedes dar. Pues esto de la honra habla con que yo les dé para su sustento cuando crezca. No. No te tienes que esperar hasta que pasen 20 años más en tu vida. Hoy les puedes dar tu obediencia, tu palabra como sí, papá, ahorita lo hago, como tú me digas. Oye, ayúdame en la casa, en ese momento lo haces. Esa es tu ofrenda como lo haces, hermanos. ¿Por qué? Porque estás honrando a tus padres. Y este es un mandamiento que tiene promesa para que te vaya bien. Hijos, en estos tiempos que van a pasar, lo que viene en la economía, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. O pregúntale a tu mamá, a lo mejor si tú vives solo con tu papá o con tu mamá, pregúntale, ¿cómo te agradaría que yo hiciera algo para ti? A lo mejor te vas a sorprender. Mamá o papá te van a contestar con que me obedezcas en el momento que lo pido, con que hagas lo que te estoy diciendo, con que a lo mejor no quieres hacer algo, eso me queda claro, pero aún así lo haces y lo hagas con gusto. Hónrame, hijo. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien y tus días se van a alargar. Y también dice algo a los papás. ¿Te fijas cómo Dios es justo? Efesios capítulo 6, versículo 4. Y nosotros, padres, papás, no provoques a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Disciplina no siempre es golpes, Ojo. No es golpes, disciplina, amonestación del Señor, ¿sí? Y luego viene aquí, en estos versículos del 1 al 4 del capítulo 6 de Efesios, habla de honrar a los padres, y después se va con el asunto de cómo nosotros trabajamos o atendemos a la gente con la que estamos trabajando, o la cual servimos, o estamos metidos en algún negocio. Y dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. A ver, aclaro, esto no es con miedo y con terror, no. En estas traducciones lo que significa es con respeto y con reverencia. Y que sea sincera. Con sencillez de corazón como a Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano. Bueno, sí puedes. Y te puedes reunir y puedes servir a Dios. Y cuando llegas a tu oficina y ves entrar a tu jefe y dices, ya llegó el desgraciado este. O el desgraciada esta. Es una palabra que también nuestro pastor utiliza, así que a veces la agarro. ¿Sí? El que le falta la gracia, por aquí me entiendes. Ya llegó tal por cual. Sí, vamos a hacer grupito en la oficina para ir en contra de tal persona. No te metas con ellos. Así dice Efesios capítulo 5, versículos más atrás. Acuérdate que dice, no participes de ellos. Siervos, obedezcan a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez. Versículo 6. No sirviendo al ojo. Ahí está la clave para saber cómo te vas a comportar.
no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, hasta tu trabajo es tu ministerio. Hasta tu trabajo das lo mejor. Y también te lo digo con autoridad, es decir, como quien lo practica. Cada vez que hago una presentación, cada vez que pongo un plan de negocios, cada vez que pienso en algo que le pueda servir a mis clientes, no solo pongo un estándar de lo que voy a cumplir, sino que voy a dar más. Y no para llenar el ojo. No seas el que cae bien con uno, pero se enemista con otro, con tal de que el Señor me favorezca y me pague más y me dé clientes. No, hermanos, no seas así. Yo no sirvo al ojo, ¿ok? Yo no sirvo a las personas, ¿sí? En el sentido de para quedar bien con ellas, sino que yo hasta mi mismo trabajo lo hago como para servir al Señor. Como si yo le fuera a hacer una presentación, un PowerPoint a Jesús. ¿Cómo lo prepararías? Es más, ahora que estamos en oración y que estamos en tiempos de oración, venía esta reflexión conmigo y, por ejemplo, Juanita nos está informando ahorita que está por iniciar su oración y por obvias razones no está en esta transmisión. Gracias a Dios. Gracias a Dios que está orando, ¿no? Que no está en la transmisión. Pero en estos momentos yo decía, a muchos les cuesta trabajo orar, pero ¿qué harías? Y ojalá lo puedas escribir aquí en estos momentos. ¿Qué harías si Jesús audiblemente o de una manera muy manifiesta, que se apareciera en tu casa, así como a Moisés en la zarza, no sé, audiblemente, te hablara y te dijera, te voy a dar una cita? Y Jesús te dijera, te espero mañana a las 8 de la mañana. Y en esa cita vamos a platicar lo que quieras y pídeme lo que quieras. Y todo lo que pedir será hecho. ¿Qué harías si Jesús te diera una cita? Bueno, nosotros tenemos una cita con Jesús. Es el tiempo de oración. Y ahí el enfoque cambia. Porque a lo mejor dices, ah, caray, ya no es lo tengo que hacer o tengo que esforzarme a orar. Es una cita con Él y conmigo. Y le puedo decir lo que a lo mejor no le he dicho a los demás. ¿Cómo llegarías? ¿Cómo te prepararías? ¿Con qué seriedad lo tomarías? ¿En qué momento estarías haciendo las cosas si tuvieras una cita con Jesús? Aunque incluso te dijera Dios, y no me pidas nada que no te lo voy a conceder. No es su esencia, pero imagínate, hermanos, si Jesús o el mismo Dios me dijera, vente y crúzate al monte que está aquí atrás y voy a tener una cita contigo, híjole, creo que es algo de lo que todos hemos estado pidiendo algún día, escuchar su voz. Pero hoy hasta tenemos un Dios a domicilio. Está en tu casa, está en tu cuarto, está donde tú estás en tu tiempo para orar. Tienes una cita con Él. Cuando lo veas así, el enfoque de orar te va a costar menos trabajo. Imagínate que te van a dar un gran trabajo un día y te van a decir, te vamos a hacer jefe de toda una gran cantidad de personas y la paga es inmensa, es lo que me pidas te vamos a dar. ¿Llegarías tarde a la cita? ¿Te darías el lujo de no ir? ¿Te darías el lujo de no ir bien vestido? Pero me canso que sí vas. Y lo mismo es con Jesús. Versículo 8, Efesios 6, 8. Sabiendo que el bien que cada uno haga, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Por qué les hablaba Pablo en esto? Porque acuérdate que cuando estudiamos la semana pasada, capítulos 1 al 3, en el asunto de Efesios era muy conocido el tema de la redención, de la paga por la libertad, por los esclavos, por la gente que servía. Por eso les escribe en el capítulo 6 este tipo de palabras, porque los efesios entendían este tipo de lenguaje, ¿ok? Y también le habla a los jefes, ustedes que son jefes o vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción, no hay acepción de personas. También si tú eres jefe, si tú tienes la bendición de tener tu propio negocio, también aquí está un estatuto que puedes poner como parte de tu misión y visión en la empresa. A ver, lo que nos va a regir como jefes es no hacer el mal a las personas, es ayudarlas si tienen algún problema, si están en una necesidad, no nos vamos a ensañar con ellos, no les vamos a quitar de su salario, no nos vamos a retardar en pagarles. La Biblia habla de eso, un día lo encontramos, que no retengas el salario de a quien trabaja para ti, pero si me lo pides después te lo puedo pasar. Y después del versículo 10 hasta el versículo 20, habla de la armadura de Dios.
Generalmente tomamos el libro de Efesios capítulo 6 y vestirnos de la armadura de Dios y con el yelmo de la salvación para las acechanzas del enemigo y todo lo que tú me digas. Pero por algo Pablo lo puso hasta el final, porque primero tenías que ser un hombre de una pieza como creyente, capítulo 4. Después tenías que tener una conducta normal entre otros, soportando a tus hermanos y estando bien con ellos y atendiéndolos. El capítulo 5, también tu conducta como pareja, sostenerte unos a otros, pulir esa parte, entender de dónde vienen los ministerios, como en el capítulo 4. Y capítulo 6, tu conducta en familia. Y entonces te revistes de la sombra del Señor. Hasta entonces puedes decir, yo me subo con el yelmo. Claro, lo puedes ir haciendo antes, no estoy diciendo que no. Pero la Biblia, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué la Biblia no sería una Biblia de orden? Si Dios es un Dios de estatutos, ¿por qué la palabra tendría que ser diferente? Dios es un Dios de un completo orden, ¿ok? Y me llamó la atención el versículo 24. Léelo si puedes conmigo o apúntalo. Capítulo 6 de Efesios, versículo 24. Es más, el versículo, del 10 al 20 también dice. 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Y en otras versiones dice, gracia con los que aman a Dios íntegramente. La Biblia Peshitta menciona eso. Capítulo 6 de Efesios, versículo 24, es muy distinto al de la Reina Valera 60, pero no por eso con esencia distinta. Pero dice, y dice, gracia con los que aman a Dios íntegramente. No en partes y no como nos parece que debe de ser o como queremos que sea. Ese es el estudio de Efesios. Hoy hemos concluido el libro de Efesios en el estudio general y en las partes importantes de cada versículo. Próximo martes estaremos estudiando lo que has estado ya leyendo desde ayer y hoy en Filipenses. Acuérdate, un capítulo por día. Y te estaremos igual leyendo algunos 2, 3 capítulos para que los vayas comprendiendo de esa manera. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario en esta hora. Yolanda, no lo había visto. Dice que si podemos orar por tu marido, con todo gusto lo vamos a incluir también. Déjenme decirles que, ¿cuál es el motivo? Si nos lo dices, por favor, Yolanda, sería bueno que nos lo pongas por aquí. Sí, o en privado, como quieras también, en lo que es en nuestro chat. Pues bien, si tú no habías visto cómo dice el libro de Efesios esto, te invito a que lo leas tal vez de nuevo, con esta visión, y recuerda, la palabra que va a venir a ti de revelación de Dios va a venir si Dios te encuentra en santidad, en estudio y en oración. Yo me lo aprendí con estas 3 iniciales, como EOS, como hay un asunto que le gusta a las niñas ahí para sus labios en una tienda departamental. Bueno, estudio, oración y santidad, ¿no? O como un acrónimo de una palabra que se usa en internet cuando se pone para buscar información, el SEO, S-E-O, ¿ok? Como quieras, pero que Dios te encuentre en santidad, en estudio y en oración, y entonces va a venir la revelación a tu vida y por supuesto la integridad, ¿ok? ¿Alguien tiene algún comentario? Si no, vamos a ir terminando. Bueno, ya pusieron sus manitas por ahí. Saludos y bendiciones, Luis Fabi, Orlando Cabañas, gracias. Bueno, pues comparte esta liga, compártele este mensaje a alguien que tengas ahí en tu teléfono, en tu Facebook, compártelo si tienes página de Facebook, si tienes tu WhatsApp, seguro, tienes un teléfono, seguro tienes estados donde puedes pegar esta liga, puedes ir a la parte de abajo y copiarla y mandársela a alguien para que la gente también pueda conocer más de lo que dice Dios y que pueda entender qué estás enseñando. ¿Ok? Y en qué estás creyendo. Pues que Dios te bendiga, te bendecimos, deseamos que de verdad Dios se vuelva una parte más palpable, más firme en tu vida. Y si tienes dudas o peticiones, mi esposa y yo estamos para atenderte, estamos para servirte, conscientes de ese encargo y de que queremos que tú seas bendecido, fortalecido y edificado en lo que es la palabra, cimentado en la palabra. Si no tienes más de momento, pues
Vamos a terminar la transmisión de hoy y muchas gracias. Ay, Orlando, es que antes los comentarios iban subiendo y ahorita no los veo, no los vi. Necesitamos la gracia para poder llevar una vida de iglesia que cumpla el propósito eterno de Dios y resuelva el problema que Dios tiene con su enemigo. Así es, gracias. Ok, gracias Yolanda, nos dice que recayó de nuevo, pero ponos en qué fue lo que recayó. Para que se componga de su pie, perdón. Claro que sí, vamos a orar por eso. Les pido a todos los que nos están viendo y que forman parte de todo esto, pues que puedan estar orando. Gracias, Fer, por tu comentario. Es de verdad un gusto poder servirles y es bueno saber esto. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga con tu familia, pásala bien. Ya cuando se hizo esta transmisión era de noche, así que pues cenen y pásenla muy bien. Dios les bendiga. Gracias.